tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video por acá. Hoy vamos a hablar sobre la resistencia a la insulina. Este es un tema que se ha vuelto súper popular en los últimos meses, sobre el tratamiento y la suplementación de esta condición. Sin embargo, antes de abarcar el tema, vamos a cubrir lo básico, lo aburrido, lo que a nadie le gusta escuchar, la insulina, su función. Luego pasamos a la resistencia y luego hablamos del tratamiento y la suplementación. Así que va a ser un video un poquito largo, pero bueno, no vamos a perder el tiempo. Así que, ¿qué es la insulina? Pues la insulina es una hormona que ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de esto. Ahora, esta no es la única función de la insulina. La insulina tiene muchísimas otras funciones, anticatabólicas, anabólicas, pero para el propósito de esta lectura es una definición lo suficientemente buena. Es una hormona que regula los niveles de azúcar en sangre. ¿Qué es una hormona? Una hormona es una sustancia que segrega el cuerpo que tiene efectos biológicos en otras partes del cuerpo. ¿Y cómo funcionan las hormonas? Pues las hormonas son segregadas, estas se enlazan a receptores y estos receptores hacen que le llegue el mensaje a la célula de ejecutar una acción. Entonces, en el caso de la insulina, la hormona es segregada por el páncreas y esta hormona viaja, se adhiere a los receptores de la célula y a la célula le llega el mensaje de hey, tienes que abrir las puertas para dejar pasar la glucosa, y la glucosa entra a la célula gracias a la unión de esta hormona a esos receptores. Entonces, las hormonas son como llaves que segrega el cuerpo y los receptores son como candados. Tú tienes candados específicos para hormonas específicas. Cuando hablamos de sensibilidad a nivel de receptores, hablamos de lo que dice la palabra, qué tan sensibles son. Entonces, si tienes unos receptores súper sensibles, probablemente nada más necesites un toquecito, ¿verdad? Una muy poca cantidad de hormona para dejar pasar, digamos, X cantidad de glucosa a la célula. Si tienes receptores muy resistentes, en este caso, tienes que tocar la puerta más duro y esto requiere una gran cantidad de hormona para obtener el mismo efecto. Entonces, esto es como que lo básico con respecto a hormonas, receptores y la sensibilidad. Vamos ahora a ver los efectos de la insulina. La manera en que la insulina controla, ¿verdad?, los niveles de azúcar en sangre lo hace afectando el músculo, el hígado y la grasa. Y la insulina, como sabemos, es segregada por el páncreas. Entonces, en el músculo, pues se une a los receptores en la célula para aumentar la captación de glucosa. Esta glucosa es convertida en glucógeno que es utilizado como energía más tarde para actividades mayormente de alta intensidad. Luego en el hígado pues ayuda a la captación de glucosa que es convertida en glucógeno que es utilizado, ¿verdad?, para mantener los niveles de azúcar en sangre estable en periodos donde estés, por ejemplo, que no estés ingiriendo nada, como periodos de ayuno. Si tú no estás comiendo nada, como cuando estás durmiendo, tú todavía necesitas regularizar los niveles de azúcar en sangre, y en este caso el glucógeno que se almacenó temprano es lo que nos va a ayudar a, en este caso, hacer ese mantenimiento. Y por último, en el tejido adiposo, pues el tejido adiposo necesita glucosa porque el tejido adiposo es reconocido como un órgano endocrino que produce hormonas, sustancias, y bueno, todo esto requiere energía. Entonces la energía o la insulina tiene sus efectos en el músculo, en el hígado y en el tejido adiposo. Cuando hablamos de resistencia a la insulina, hablamos de que los receptores en estos tejidos, en este órgano como el hígado, pues una vez más se vuelven resistentes a la insulina y en este caso no le llega tan fuerte la señal que está tratando de enviar esa hormona. Entonces, ¿qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina clínicamente, sencillo, es el término que implica que concentraciones de insulina más altas de lo normal son necesarias para mantener normoglucemia, en este caso para mantener tus niveles de azúcar en la sangre estable. Les comenté anteriormente de la sensibilidad de los receptores. Entonces, si tú tienes receptores sensibles, pues probablemente tu cuerpo va a necesitar, digamos, producir una sola unidad de glucosa o de insulina, perdón, para meter 3 gramos de glucosa en la célula. Y esto es un ejemplo, esto no realmente sucede así, pero es para hacerles llegar el punto. Por otro lado, si tú tienes receptores que son resistentes o tienes resistencia a la insulina, en lugar de tu cuerpo producir una unidad de insulina para meter 3 gramos de glucosa, va a tener que producir, en este caso, 4 o 5 o 6 o 7, dependiendo del grado de resistencia a la insulina, pues para poder obtener ese mismo resultado, que son meter 3 gramos de glucosa en la célula. Entonces llega un momento, ¿verdad?, con el detalle de la resistencia a la insulina, donde tu cuerpo no se puede como que poner al día con la resistencia que han desarrollado todos estos receptores, y es cuando empiezas a experimentar problemas a la hora de regular tus niveles de azúcar en sangre. Entonces, la resistencia a la insulina es simplemente eso, que se necesitan concentraciones más altas de insulina para mantener tu condición de normoglucemia. Entonces, la resistencia a la insulina es una condición que va avanzando en el transcurso del tiempo. No es como que tú estabas sensible a la insulina hoy y mañana eres resistente a la insulina y pues en este caso ya eres diabético. No, esto es algo crónico, ¿verdad?, que ocurre después de meses y años con cierto estilo de vida, con cierta composición corporal. Ya vamos a hablar de las causas más adelante. Entonces, no es como que si tú tienes un grado de resistencia a la insulina y esto está perjudicando tu salud. No, es cuando la resistencia a la insulina es tanta
que el páncreas, en este caso, pues el órgano que segrega la insulina, no se puede poner al día o no puede contrarrestar los efectos de esa resistencia, donde empiezas a experimentar problemas de salud, porque empiezan a desregularse tus niveles de azúcar en sangre y por supuesto esto lleva a un montón de efectos secundarios y enfermedades que ninguno de nosotros queremos padecer. Ahora, vamos a explicar este proceso un poco más en detalle, pero primero tenemos que entender cómo se regulan los niveles de azúcar en sangre en una persona saludable. Entonces, en una persona saludable, si tú tienes altos niveles de azúcar en sangre, pues el páncreas de verdad detecta esto, el páncreas segrega insulina, la insulina se adhiere a esos receptores que comenté anteriormente, si tiene buena sensibilidad nada más se necesita muy poca insulina y a las células le llega el mensaje de que bueno, abre más puertas para que la glucosa entre a la célula y se estabilizan los niveles de azúcar en sangre. Por otro lado, si tienes muy bajos niveles de azúcar en sangre, pues el páncreas detecta esto también, segrega glucagón, que glucagón es una hormona opuesta a la insulina, y esto por supuesto le envía un mensaje al hígado, o el hígado también recibe el mensaje independientemente de que produzca glucosa para estabilizar esos niveles de azúcar en sangre. Entonces, la acción de la insulina cuando se trata de regular los niveles de azúcar en sangre es primordialmente dos. Uno, decirle a la célula que aumente la captación de glucosa, en este caso, sabes, decir que abra más puertas para que ingrese la glucosa. Y dos, que es más importante, decirle al hígado que deje de producir glucosa, que ya no necesita producir glucosa, porque imagínate, si tú tienes una comida alta en carbohidratos y tienes como que altos niveles de azúcar en sangre circulando en tu torrente sanguíneo, y en este caso el hígado sigue produciendo glucosa, pues definitivamente esto va a llevar a una situación de hiperglucemia, porque sabes, es demasiada la cantidad de glucosa que está en este caso pasando a través de tu torrente sanguíneo. Entonces, la resistencia a la insulina se desarrolla de la siguiente manera. Tú tienes dos fuentes de carbohidratos o de glucosa, la comida y el hígado, ¿verdad? Les comenté que el hígado producía glucosa de forma endógena cuando los niveles de azúcar en sangre pues se detectan como bajos. Entonces, en condiciones normales, si tú tienes una buena sensibilidad a la insulina, ¿qué ocurre? Pues la glucosa entra en el torrente sanguíneo, que son estas cajitas, pum, 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 llega a la célula, se necesita una mínima cantidad de insulina y las células abren las puertas para que pase la glucosa, no hay ningún problema. Entonces, se abren estas puertas, pasa la glucosa, se necesita una mínima cantidad de insulina. El detalle está que, ¿sabes? A medida que tú desarrollas resistencia a la insulina, pues más insulina tiene que ser segregada, y las células se vuelven más resistentes, más resistentes, más resistentes. Y aquí es donde empieza a salirse las cosas de control, porque si tú tienes un grado de resistencia a la insulina bajo, esto no va a tener ninguna complicaciones en términos de salud, no va a afectar tu salud para nada. Entonces, el detalle está en cuando las cosas salen de control, que no puedes regular tus niveles de azúcar en sangre. ¿Y por qué ocurre esto? Porque, bueno, la insulina actúa como un policía de tráfico, que le dice a las células del tejido adiposo, a las células del hígado, a las células del tejido muscular, hey, abre las puertas para que dejes pasar más glucosa, o abre más puertas para que dejes pasar más glucosa, pero al mismo tiempo le da luz roja al hígado para decirle, hey, deja de producir glucosa porque ya tengo la suficiente glucosa en la sangre y no produzcas más porque si no voy a salirme de control y por supuesto esto va a llevar a un episodio de hiperglucemia. Entonces, cuando tú desarrollas mucha resistencia a la insulina, como es el caso de personas con prediabetes o personas con diabetes tipo 2, pues el hígado deja de escuchar, ¿verdad? Él deja de producir glucosa, las células del tejido adiposo dejan de escuchar el hey, deja de liberar ácidos grasos, las células del tejido muscular dejan de escuchar el hey, abre las puertas para que pase glucosa, el hígado también deja de escuchar la señal de hey, deja de producir cuerpos ketónicos o ketonas, y aquí es donde las cosas salen de control, porque como estos tejidos y este órgano no está escuchando, pues no solamente tienes la glucosa ingresando a través de tu dieta, sino también que tienes el hígado produciendo un montón de glucosa, tienes las células grasas liberando ácidos grasos, y aquí las cosas se empiezan a salir de control. Tienes este montón de cosas en tu torrente sanguíneo y esto lo que hace es agravar el problema, y por eso es que en pacientes que tienen un alto grado de resistencia a la insulina pues se experimenta diabetes, se experimenta ketoacidosis si ya tienes diabetes, y es porque estos tejidos y estos órganos están como que sordos a la acción de la insulina, y por supuesto llega un momento donde el páncreas no puede segregar más insulina para contrarrestar toda esta resistencia, y es donde las personas necesitan el uso de insulina de forma exógena, ¿vale? En este caso utilizan inyecciones para poder controlar los niveles de azúcar en sangre, y es donde la insulina empieza a hacer nuevamente el papel del policía de tráfico, donde cuando te inyectas empieza a decirle al hígado deja de parar la producción, deja de producir glucosa, y le dice a las células grasas deja de liberar ácidos grasos, y le dice al tejido muscular puff,
deja que entre más glucosa porque aquí estamos abarrotados. Entonces, esto creo que explica qué es lo que realmente es la resistencia a la insulina, y el punto que quiero hacer es que esta no es una condición que se desarrolla de la noche a la mañana, y que cierto grado de resistencia a la insulina no es malo, no va a tener ninguna complicación en términos de salud. Las cosas salen de control cuando es un alto grado de resistencia a la insulina que te lleva a que no puedas regular tus niveles de azúcar en sangre. Ahora, ¿cuáles son los efectos negativos? Pues les comenté momentáneamente anteriormente, ¿verdad? En este caso, riesgo de prediabetes porque no puedes regular tus niveles de azúcar en sangre, riesgo de diabetes, riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, riesgo de múltiples enfermedades. Yo no les voy a pasar un minuto aquí haciéndole una lista de todas las enfermedades que puedes desarrollar si tienes un alto grado de resistencia a la insulina, especialmente si desarrollas diabetes, pues hay otras complicaciones que vienen con ello, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar de lo que realmente importa. ¿Cuáles son las causas? Pues las causas son factores modificables y factores no modificables. Los factores no modificables, pues como dice la palabra, no los podemos modificar. Genética, pues hay estudios que han evaluado como que en este caso padres con diabetes tipo 2 o con historial de diabetes tipo 2, y ver qué tanto es la sensibilidad a la insulina en los hijos de esas personas, y pues los hijos tienden a demostrar cierto grado de resistencia a la insulina en comparación con personas que no tienen como que padres con historial de diabetes tipo 2. Entonces esto quiere decir que hay un factor genético, pero una vez más, esto no quiere decir que si tú tienes cierta tendencia genética a desarrollar resistencia a la insulina, entonces ya estás como que complicando tu salud desde nacimiento. No, todas estas condiciones se empeoran y complican tu salud con los factores modificables que vamos a hablar más adelante. La otra cosa es la etnicidad, pues se han realizado estudios donde se comparan diferentes poblaciones. En este caso, las personas afroamericanas tienden a tener más resistencia a la insulina tienden a ser más propensas a desarrollar resistencia a la insulina porque necesitan más insulina para mantener normoglucemia en comparación con las personas hispánicas o en este caso con las personas blancas. Y por último, la pubertad. La pubertad es algo que no podemos controlar y se ha visto que la sensibilidad a la insulina reduce incluso por más de un 30% durante la pubertad. ¿Por qué? Porque es una etapa donde se segregan un montón de hormonas que tienen influencia, por supuesto, en la señalización de insulina, y esto lleva a cierta resistencia a la insulina. Entonces, estos factores, una vez más, no los podemos modificar. Lo que sí podemos modificar es lo siguiente. ¿Y cuáles son los factores o las causas principales de la resistencia a la insulina? No es el comer carbohidratos, no es el comer ciertos alimentos, es la obesidad y especialmente la grasa visceral. La conexión entre la cantidad de adiposidad que tú tienes, especialmente grasa visceral, y la resistencia a la insulina es brutal. De hecho, en estudios se han evaluado cuál es como que en este caso el factor más fundamental, y más del 50% de la variante en resistencia a la insulina entre grupos se puede explicar por el nivel de adiposidad de los sujetos, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque cuando tú tienes altos niveles de adiposidad y especialmente grasa visceral, grasa en tu estómago, alrededor de tus órganos, esto empieza a interferir con la señalización de insulina, empieza a interferir, por supuesto, en cómo responden esos receptores a la insulina, y empieza a interferir con tus niveles de inflamación crónica que por supuesto interfiere con la señalización de la insulina, y empieza a interferir con cierta cantidad de hormonas o prácticamente que otras hormonas que también ayudan a regular los niveles de azúcar en sangre. Por ejemplo, la leptina también tiene efectos en la señalización de la insulina o en la regulación de los niveles de azúcar en sangre a través de muchas vías metabólicas. El cortisol también tiene como que cierta influencia en este aspecto debido a que, sabes, altos niveles de cortisol están asociados con más grasa visceral. Entonces, cuando tú tienes esta gran cantidad de grasa, especialmente grasa visceral, pues esto interfiere con cómo tu cuerpo puede regular los niveles de azúcar en sangre, y es casi que, sabes, la variable más importante a la hora de modificar pues el grado de resistencia a la insulina que tú tengas, o si quieres mejorar, ¿verdad?, tu sensibilidad a la insulina. Número 2, la actividad física. En este caso, pues mientras menos masa muscular tú tengas, mientras menos activo seas, pues menos probabilidades hay de que vas a tener mejor sensibilidad a la insulina, ¿vale? Y ya vamos a comentar el por qué. Pero en este caso, si tú no eres activo, pues no estás activando vías metabólicas que te ayudan a la captación de glucosa en la célula muscular. Si no tienes masa muscular, pues tienes un tanque más pequeño para almacenar glucosa. Entonces, por supuesto, todo esto te lleva a que si tienes obesidad y eres inactivo, pues es el combo perfecto para desarrollar resistencia a la insulina. Y por último, la dieta y el estilo de vida, ¿vale? Por supuesto, todo esto está conectado. Si tú tienes obesidad, probablemente tienes una pésima dieta y tienes un pésimo estilo de vida. Sin embargo, cuando hablamos de estilo de vida, hablo mayormente del sueño y del estrés. Pues si tú estás durmiendo mal, en los estudios se ha demostrado que el dormir mal lleva a ciertos problemas a la hora de
el metabolismo de la glucosa, probablemente problemas a la hora de sensibilidad a la insulina. El estrés, si tienes altos niveles de estrés, pues altos niveles de cortisol están asociados, como les comenté anteriormente, con mayor cantidad de grasa visceral que está asociada casi que directamente con el grado de resistencia a la insulina que tengas, debido a todos los factores que comenté anteriormente, ¿sabes? Mayor liberación de ácidos grasos, mayor inflamación, mayor liberación de factores proinflamatorios que van a empeorar la señalización de la insulina. Entonces, son muchísimos los trasfondos moleculares que ocurren en el cuerpo, pero en realidad el porcentaje de grasa es el factor determinante a la hora del grado de resistencia a la insulina que tengas. Más allá de la genética, más allá de la etnicidad, más allá de la pubertad. Estas cosas no las puedes controlar. Entonces, ¿cómo luce esto en un gráfico? Pues de la siguiente manera. La línea con los puntitos es el grado de grasa que tenga la persona o del porcentaje de grasa, y la línea, ¿verdad? Sin puntitos es el grado de resistencia a la insulina. Entonces, como podemos ver, la relación es súper clara. Mientras más altos sean tus niveles de grasa corporal, pues más alta va a ser tu resistencia a la insulina. Si tú realmente quieres mejorar algo, en este caso la resistencia a la insulina, porque presentas prediabetes o una condición de diabetes tipo 2, pues la actividad física y la nutrición son tus armas más poderosas, que ya vamos a hablar sobre ello. Ahora, como podemos ver aquí en la pubertad, ¿verdad? Donde dice puberty, pues no hay una relación tan conectada, porque independientemente de tu composición corporal durante la pubertad, pues tú vas a segregar estas hormonas, y estas hormonas por supuesto tienen efectos independientes de la cantidad de grasa que tengas en la señalización de insulina, que por supuesto afecta el grado de resistencia a la insulina que tengas. Pero como podemos ver en este gráfico, mientras más alto sea tu porcentaje de grasa, pues más probabilidades hay de que más alto sea el grado de resistencia a la insulina. Si estás en un porcentaje de grasa saludable, no importa si tienes como que un poquito de grado de resistencia a la insulina o menos, el sentido de que siempre y cuando puedas regular tus niveles de azúcar en sangre y no tengas ningún problema de salud, todo está bien. Pero si empiezas a pasar ese grado de resistencia a la insulina, donde tu páncreas no puede contrarrestar toda esa resistencia y empiezas a experimentar problemas a la hora de regular tus niveles de azúcar en sangre, pues allí es donde tienes que preocuparte. Entonces, si ya sabemos esto, pues tenemos que saber lo siguiente. Si tú haces actividad física y estás en un porcentaje de grasa saludable, déjate de tonterías, ¿sabes? Yo he visto personas que se le ven los abdominales, personas que llevan un estilo de vida saludable, personas que hacen actividad física y que duermen bien y descansan bien, preocupándose por suplementos para la sensibilidad a la insulina. ¿Cómo mejoro la sensibilidad a la insulina? ¿Será que tendré resistencia a la insulina? No, como les comenté anteriormente, el porcentaje de grasa, especialmente el porcentaje de grasa visceral, es lo que está súper relacionado con la resistencia a la insulina, con el grado de resistencia a la insulina. Entonces, si tú, ¿verdad?, tienes un bajo porcentaje de grasa, tienes una buena cantidad de masa muscular, porque se supone que estás haciendo actividad física, especialmente entrenamiento con pesa, si estás llevando una buena nutrición, estás descansando bien y tus niveles de estrés están bajos, olvídate de la palabra resistencia a la insulina, ¿vale? La resistencia a la insulina empieza a ser un problema cuando tú tienes problemas a la hora de regular tus niveles de azúcar en sangre. Hay contextos probablemente a la hora del culturismo que tú quieres mantener cierto porcentaje de grasa para de alguna manera u otra mejorar algo que se llama la partición de nutrientes, pero eso es algo a lo mejor que vamos a hablar más adelante. Sin embargo, para la gran mayoría de las personas que no están buscando ser atletas élites o ser como que los culturistas o los mejores culturistas, perdón, pues preocuparse por la resistencia a la insulina. Si tienes un porcentaje de grasa saludable, una composición corporal saludable, tienes una buena cantidad de masa muscular, estás haciendo actividad física, llevas una dieta saludable, no tiene ningún sentido. Entonces, por favor, no quiero escuchar a más personas con un porcentaje de grasa saludable y activas y no sé qué, hablando de que qué me tomo para mi resistencia a la insulina. Y esto aplica para chicas con ovarios poliquísticos, ¿vale? Yo he visto chicas con ovarios poliquísticos que están definidas, que tienen una buena alimentación, que han podido controlar su composición corporal, preocupándose porque leyeron en el internet de que los ovarios poliquísticos están relacionados con resistencia a la insulina. Sí, están relacionados porque los ovarios poliquísticos también están relacionados con altos niveles de adiposidad, especialmente adiposidad en la parte del abdomen, que es donde normalmente indica que probablemente tienen más cantidades de grasa visceral. Entonces, por supuesto, si tú eres una persona que tiene ovarios poliquísticos y que tiene cierto grado de sobrepeso y que tiene cierto grado de acumulación de la grasa a nivel visceral, claro, tienes que preocuparte. Pero ¿cuál es la mejor intervención que puedes aplicar y que de hecho está demostrado en estudios científicos? Pues la siguiente, y es que la mejor medicina es el ejercicio y la dieta. El ejercicio en primer lugar por lo siguiente. Por supuesto yo no voy a explicar todas estas señalizaciones moleculares, pero la insulina
tiene efectos, por supuesto, a la hora de captar la glucosa en la célula. Como les comenté anteriormente, esta hormona es segregada por el páncreas, se une a los receptores y esto mejora la captación de glucosa. Perfecto. Ahora, actividad física es importante. ¿Por qué es importante la actividad física? Pues porque uno, el ejercicio está asociado con una mejor composición corporal, menor cantidad de grasa visceral, que grasa visceral, como les comenté, está súper de la mano con la cantidad o el grado de resistencia a la insulina que tengas. Dos, el ejercicio ayuda a mejorar las centrales de energía o las centrales eléctricas de tus células, que son las mitocondrias, que es donde se procesa energía. Y mientras mejor estén operando esas mitocondrias, pues mejor tú vas a hacer el uso de la energía y vas a ser capaz de oxidar sustratos. No solamente eso, sino el ejercicio pues te ayuda a reducir tus niveles de inflamación crónica, lo cual por supuesto va a ayudar a mejorar tu sensibilidad a la insulina. Pero más importante, cuando tú haces ejercicio, la contracción muscular, debido a los cambios fisiológicos que se llevan a cabo, hace que tú puedas captar glucosa independientemente de la insulina. Cuando tú, ¿verdad? En este caso tienes la hormona insulina que se adhiere al receptor, la célula lo que hace es a través de ciertas cascadas bioquímicas abrir puertas para que entre la glucosa. Bueno, con el ejercicio, sin necesidad de la acción de la insulina, se abren puertas en la célula, que es como un mensaje, por supuesto, diciéndole a la célula, hey, necesitamos utilizar energía, abre las puertas, y la contracción muscular hace que tú puedas captar glucosa en ausencia de la insulina, y esto mejora la sensibilidad a la insulina. No solamente eso, sino que mejora también la señalización de la insulina, es decir, mejora qué tanto efecto puede hacer la insulina en esos receptores, incluso después de 48 horas de hacer tu entrenamiento o tu rutina de entrenamiento. Entonces, el ejercicio, escúchame bien, súper fundamental para mejorar tu sensibilidad a la insulina, por todas las cosas que te comenté anteriormente. Reduces tus niveles de inflamación, mejora tu función mitocondrial, mejora en este caso la captación de glucosa, mejora la sensibilidad a la insulina, mejora en este caso, sabes, tu composición corporal, reduce la cantidad de grasa visceral que tengas, y todo esto es lo que está como que, sabes, súper relacionado con el grado de resistencia a la insulina que tengas. Entonces, si puedes reducir todas estas cosas, entre comillas, malas, especialmente cuando son crónicas, pues puedes mejorar tu sensibilidad a la insulina. Ahora, no solamente el ejercicio nos da estos beneficios que les comenté, sino tiene un beneficio también súper importante, es que nos da más masa muscular. Y nosotros, pues como también les dije anteriormente, almacenamos glucógeno en el músculo, y la cantidad de glucógeno que puedes almacenar va de la mano con el tamaño de esa masa muscular. Entonces, si tú tienes mayor cantidad de masa muscular, vas a tener más glucógeno. Y ese glucógeno significa que vas a poder captar más glucosa dentro de la célula, lo cual te va a ayudar a regular tus niveles de azúcar en sangre. Entonces, no solamente el ejercicio tiene todos estos beneficios a nivel de mitocondrias, de estrés oxidativo, de inflamación, de grasa visceral, de composición corporal, sino también que, por supuesto, te ayuda a crecer la masa muscular que no solamente te va a ayudar a ser más saludable metabólicamente, sino que durante el proceso te va a ayudar a ser una persona más saludable y a poder mantener los hábitos que se llevan a cabo a la hora de tú desarrollar esa masa muscular. Entonces, la actividad física, punto número 1. Punto número 2, la nutrición, la alimentación. La alimentación es súper fundamental. Y esto no es como que, bueno, 30% entrenamiento, 70% alimentación. No, es 100% nutrición, 100% entrenamiento. ¿Por qué? Porque para mejorar tu composición corporal y para reducir tu porcentaje de grasa, tienes que manipular tu nutrición. Tú no puedes trabajar por encima de una mala dieta. No lo puedes hacer. Incluso estás haciendo una actividad física tremenda. La actividad física de por sí lleva en estudios clínicos a una cantidad insignificante de pérdida de peso. La nutrición junto con la actividad física es lo que realmente te va a ayudar a mejorar tu grado de resistencia a la insulina. Ahora, no tiene que ser una dieta específica, ¿sabes? A menos de que tengas condiciones médicas específicas, pero para la gran mayoría de las personas, si tú quieres, digamos, mejorar tu condición de prediabetes, tu condición de diabetes tipo 2, tu condición de ovarios poliquísticos, una dieta saludable. ¿A qué me refiero con saludable? Yo creo que yo no lo tengo que explicar. Frutas, verduras, proteínas magras, grasas saludables, tus legumbres, tus granos y tu comida dulce o entre comillas chatarra de vez en cuando, ¿vale? Sin demonizar alimentos. Muchas personas, no, que los carbohidratos engordan, no, que la pizza es la mala, no, que la carne es lo malo, no, que el azúcar es el demonio. Señores, ya hay que dejar estos pensamientos de un lado. Una dieta flexible, basada en un 80-20, junto con un buen sueño,
y unos buenos niveles de estrés, ¿verdad? Ya sabemos que los niveles de estrés, pues, ¿sabes? Aumentan la pérdida de masa muscular durante el déficit calórico, lo cual no queremos porque queremos tener esa cantidad de masa muscular para que se pueda almacenar más glucógeno, en este caso captar más glucosa. Queremos tener un buen descanso para, en este caso, poder tomar buenas decisiones y reducir la cantidad de antojos y hambre, que nos va a ayudar a poder adherirnos al protocolo que estamos implementando en lugar de experimentar más hambre y más antojos y terminar excediéndonos en las calorías. Entonces, un plan 80-20 es lo que yo recomiendo para la gran mayoría de las personas. No tiene que ser exactamente así, pero asegúrate por favor de tener una dieta flexible. Deja los extremismos a un lado. No, que es a juro el ayuno intermitente. No, que es a juro la dieta ketogénica. No. Todo esto se ha demostrado que funciona por una buena ingesta de calorías y porque estás creando un déficit calórico. Entonces puedes implementar cualquier protocolo que a ti te beneficie siempre y cuando sea flexible. En este caso, flexible significa que comes mayormente frutas, verduras y te comes tus, qué sé yo, dulcitos, tu chocolate, tu pizza de vez en cuando y no pasa absolutamente nada. Una vez más, enfócate en qué se basa la gran mayoría de tu dieta. Si de las 50 comidas que haces a la semana, 5 de esas comidas son un poquito de pizza, un poquito de chocolate, un poquito de hamburguesa, un poquito de papitas, no pasa absolutamente nada. Estás siguiendo, ¿verdad?, un protocolo saludable. Una dieta saludable no es comer 100% saludable. Esto es ortorexia, que es un trastorno alimenticio. 100% saludable no es saludable realmente. Llevar una alimentación balanceada donde tú te permitas comer comidas categorizadas, ¿verdad?, como ultraprocesadas de vez en cuando, pero la base fundamental de tu dieta se mantiene. Esto es una relación saludable. Entonces, implementa un plan flexible que te ayude a adherirte a un déficit calórico, que te ayude a una reducción de la pérdida de grasa, especialmente pérdida de grasa visceral, que es lo que va a mejorar tu relación o que es lo que va a mejorar tu resistencia a la insulina como tú no tienes idea. Entonces, ¿en qué te deberías de enfocar primero? Más allá de que en qué suplemento debería tomar o en qué sé yo, hierba debería tomar o a qué médico debería ir. Lo primero está en tus manos, una buena actividad física y una buena nutrición. Si quieres contratar a alguien, perfecto. Si no lo quieres hacer, no te preocupes, pero empieza haciendo algo, empieza haciendo lo fundamental. No empieces buscando qué suplemento, qué hierbas, qué comida específica, qué alimento en específico. No, una buena alimentación que te permita crear un déficit calórico junto con un plan de actividad física es lo mejor que puedes hacer para la resistencia a la insulina. Y por último, la suplementación, lo que todos estaban esperando, ¿verdad? ¡Ay, qué suplementación! ¿Qué me tomo para mejorar esto? La realidad del asunto es que hay mucha suplementación, ¿verdad? Está la metmorfina, está el mioinositol, el dechiroinositol, está la berberina. El detalle con todo esto es lo siguiente. Si tú eres una persona activa, con un porcentaje de grasa saludable, buen descanso, buen nivel de estrés y una alimentación saludable, olvídate de esos suplementos, olvídate. Yo he visto este tipo de personas fitness buscando suplementos para mejorar la sensibilidad a la insulina, no tiene sentido. Ahora, que tú eres una persona que está empezando a mejorar tu composición corporal y quieres complementar tu actividad física y tu buena nutrición con una suplementación recetada por tu doctor, perfecto. Tu doctor probablemente te va a suplementar o te va, en este caso, medicar metmorfina, que metmorfina no es una suplementación. En algunos países es considerada una droga y pues se necesita prescripción médica. Pero el mioinositol sí es un suplemento, la berberina es un suplemento que puedes obtener, ¿sabes?, en estas tiendas naturistas y lo puedes comprar si te lo receta el doctor. Pero recuerda, si ya tú estás haciendo actividad física y nutrición, estás haciendo lo mejor que puedes hacer para tu resistencia a la insulina. Le puedes añadir ese extra con suplementación o en este caso la prescripción que te haga el doctor, absolutamente. Pero una vez tú tengas un porcentaje de grasa saludable y tengas una composición corporal saludable y tengas hábitos establecidos, la suplementación no es necesaria. Hay algunas personas que pierden cierta cantidad de peso y tenían resistencia a la insulina anteriormente y piensan que necesitan estos suplementos para mantenerse saludables. No, tú lo que necesitas es seguir comiendo saludable y seguir haciendo actividad física, seguir durmiendo bien y seguir manejando tus niveles de estrés. Olvídate una vez más de suplementación si ya tú tienes una composición saludable y eres físicamente activa. No tiene sentido. Ni siquiera les voy a poner las dosis aquí o la frecuencia con la cual se toman esta suplementación porque no es el primer punto de acción que deberías buscar. El primer punto de acción es la actividad física y la nutrición. Lo aburrido, lo que a nadie le gusta escuchar, que lo voy a repetir. La realidad del asunto es la siguiente. Actividad física y nutrición. Es lo mejor que puedes hacer, ¿vale? Si eres una persona con sobrepeso, puedes, mientras que haces actividad física y llevando una buena nutrición, suplementarte o seguir la prescripción médica, absolutamente, es una buena recomendación.
pero no descuides lo básico, no le pongas toda tu energía a la suplementación es lo que me va a ayudar, no, la suplementación por sí sola no te va a ayudar a mejorar el grado de resistencia a la insulina que tienes, no hasta que por supuesto puedas estabilizar una condición saludable. ¿Puede en este caso la metmorfina ayudarte a mejorar tu sensibilidad a la insulina? Sí, pero no es que va a limitar tu diabetes tipo 2 o no va a no eliminar tu diabetes o tu condición prediabética. La suplementación no va a hacer esto, no lo va a hacer. Lo que lo va a hacer es la actividad física y la nutrición. Entonces cubre lo básico y si ya cubriste lo básico te puedes suplementar. Si tienes sobrepeso, si eres una persona con una buena composición corporal, actividad física y el bla 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 que ya les dije, olvídate de eso, mantén esos hábitos, que eso es lo mejor que puedes hacer. Entonces no voy a hacer este video más largo, espero que les haya ayudado y nos vemos en la próxima.